Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:13 en la mañana, gracias. Hoy es miércoles para debatir, para coincidir, para discrepar también, porque esa es la naturaleza del debate. El debate no es solo bronca. El debate también es un intercambio de ideas. Se puede coincidir, pero también discrepar en ese intercambio de ideas. Lamento profundamente la ausencia el día de hoy de la politóloga Ariana Tanca Maquiavelo. Nos reportó anoche alguna dificultad personal. Le envió un abrazo a Ariana. Pronto seguramente ya tendremos la posibilidad de contar con ella. Fue un imponderable que no lo pudo solucionar. Yo entiendo perfectamente, entendemos acá, y ojalá que en el futuro pueda acompañarnos nuevamente Ariana Tanca Maquiavelo, que está invitada para participar de este espacio. Bueno, vamos a hablar de la revocatoria de mandato. La revocatoria de mandato, querida audiencia, es una figura constitucional, por si acaso, que habrá gente que se espeluzna, que diga, que se quiere hacer intento de golpe de Estado, que no sé qué. No, la revocatoria de mandato está ahí, en la Constitución. Obviamente, para revocar el mandato de una autoridad de elección popular, hay que cumplir con una serie de requisitos que establece la propia Constitución de la República. En el Ecuador esa figura se incorporó con la Constitución del año 2008. Y hay muy pocos ejemplos de aplicación de revocatoria del mandato. Tal vez, acaso, el más emblemático es el ocurrido en 2018 con el entonces alcalde de la ciudad de Loja, el chato José Bolívar Castillo, a quien enviamos un abrazo. Sabemos que él siempre escucha la señal informativa de A Primera Hora por Sonorama, allá en el sur del país, en la Centinela del Sur. Tal vez ese ha sido el caso más emblemático. Yo no tengo en mi cabeza cuántos casos se han dado de revocatoria de mandato, no los conozco. Menciono este como el caso más emblemático. Sobre la figura del presidente de la República, me parece que hay dos antecedentes. Uno, en su momento, el comunicador y activista político Carlos Vera Rodríguez intentó llevar adelante un proceso de revocatoria sobre el expresidente Rafael Correa. De lo que recuerdo, empezó incluso el proceso de recolección de firmas, pero finalmente desistió. Y en el caso de la administración de Lenín Moreno, entiendo que también hubo un intento que nunca prosperó para revocar el mandato. ¿Qué significa la revocatoria del mandato? Lo vamos a hablar con Daniel González, que nos va a explicar la parte jurídica, la parte de instrumentación, pero también vamos a conversar acá y le recibimos y le saludamos a David Paz, que visita acá nuestra mesa de trabajo y quien es uno de los promotores, forma parte del colectivo, junto con el abogado Pedro Granja, con Priscila Schettini y otros, forma parte de ese colectivo que está planteando la revocatoria de mandato del presidente Guillermo Lasso. Saluda a David Paz, bienvenido David, qué gusto. Hola Fabricio, hola Belkis, buenos días. Gracias por la invitación, un gusto siempre estar aquí. Gracias, ya lo tengo a Daniel González conectado. Daniel, desde Loja está, ¿no? Daniel, bienvenido. Mucho gusto, Fabricio, Belkis, a David un saludo, un abrazo desde la ciudad y provincia de Loja, efectivamente. Les saludo a todos ustedes y a quienes pues nos sintonizan y nos ven en esta mañana. Solamente Daniel, una cosa, y digo ya que está en Loja, yo recordaba el caso del Chato Castillo. ¿Tiene usted en el radar cuántos procesos de revocatoria se han aplicado en el Ecuador desde el 2008? Sí, me parece que existió este de la alcaldía de Loja, y me parece que también existió de dos concejales de un cantón, me parece que del cantón Paltas de la provincia de Loja, como procesos de revocatoria que llegaron a realizarse. Y de ahí existe uno, si mal no recuerdo, para el alcalde del cantón Paltas, que están en proceso de recolección de firmas en este momento. O sea, solo en Loja se han dado los casos, mire usted, coincidencialmente. Sí, acá en Loja han existido esos procesos de revocatoria. ¿Y usted se han dado. ¿Tiene idea en otros cantones o en otras provincias, Daniel? No conozco que hayan prosperado hasta ese punto, que incluso que estén ya en proceso de revocatoria. Por lo general, la mayoría de procesos de revocatoria, ahí hubo una reforma a la ley electoral en febrero del 2012, para incorporar estas causales, porque anteriormente estos procesos de revocatorio únicamente era con cumplimiento de requisitos, sin mayor valoración y procedían. Claro, en esos años, entre el 2009 y 2011, pues no lograban recolectar las firmas y por eso no llegaban al proceso electoral. Correcto. Como tal para revocar el mandato. Ahora, esa figura hay que precisarla, esa figura también existía en la Constitución del 98.
Lo que sí en esa constitución únicamente eran para ciertas autoridades de elección popular. En la del 2008 se incorporó para todas las autoridades de elección popular. Correcto, ya nos va a explicar usted con más detalle justamente esto. Le envío un abrazo a otra lojana que está en sintonía. Ustedes los lojanos siempre sintonizan este espacio. La colega Gina Yauri, que me dice: el único revocado ha sido el Chato en 2018. En el caso de Paltas ya no se dio porque no se lograron reunir las firmas. Gracias, Gina, por ese aporte. Empiezo con David. Gracias, Daniel. Ya me enlazo nuevamente con usted. David Paz, ¿por qué quieren impulsar un proceso de revocatoria de mandato del presidente Lasso? Bienvenido. Gracias. Oficialmente porque no se ha cumplido el plan de gobierno. En términos ciudadanos, por todo lo que nos está pasando. Yo te escucho en los editoriales, Fabricio, todas las mañanas. Y todas las mañanas hay algo, hay una coyuntura, hay un show. Todas las mañanas hay algo y una razón extra por qué revocar el mandato. El plan de gobierno de Lasso se llamaba Creando Oportunidades. Las oportunidades van vinculadas en términos de desarrollo. El desarrollo es la mejora de oportunidades para vivir mejor de las personas. ¿Cuáles oportunidades tenemos para vivir mejor? Tienes libertad de salir a la calle sin que te asalten, sin que te roben. Hace rato me paraba a ver mi carro porque está afuera y ojalá no se nos roben. Hace unos meses mataron a alguien aquí afuera, en la vereda de aquí afuera. La semana anterior mataron a una cuadra, a una persona, aquí en Quito. Y nos dicen el día de ayer, las entidades de control, nos dicen que estemos tranquilos los quiteños porque todavía no ha venido el crimen organizado, que estos son delitos comunes. Pero no nos dan la garantía de que no llegue el crimen organizado a Quito. Acababas de mencionar el tema de la seguridad social en tu editorial. Eso es vigente, eso está pasando. Va a pasar que otra vez, como en el 2006, se mueran los abuelitos esperando que les paguen las jubilaciones. La gente no tiene medicinas, mandan a comprar gasas, mandan a comprar guantes quirúrgicos para poder ser operados. Y se empieza a generar una disputa con la ministra de Salud porque ella dice que no es cierto y que son intereses políticos de los médicos, cuando la verdad es completamente contraria. ¿Qué nos pone en evidencia esto? Que no van a cambiar las cosas. Porque otra cosa sería decir, bueno, en este año pusimos la casa en orden, pero ahora sí lo vamos a hacer. Pero no es así, lo que se hace es desmentir la realidad. Es decir, no, usted no diga nada, porque en verdad no le van a operar, pero tiene que apoyar lo que yo digo. Esas son más que suficientes razones en los ejes fundamentales de vida de las personas para poder revocar. No hay un plan de desarrollo que desarrolle justamente o que permita el desarrollo de las personas en el Ecuador. Por el contrario, nosotros estamos viendo cómo las cosas retroceden, pero completamente. Esa es la razón. Pienso yo que el movimiento, el colectivo, la Coordinadora Nacional por la Revocatoria no tiene una bandera única. Somos la conjunción de varios colectivos que representamos o buscamos representar el sentir de las personas. Si bien es cierto, las redes sociales son informales, pero es una institución informal en nuestro país, reflejan muchísimo de eso. Y lo que se mira en las calles. La semana anterior, en uno de los canales más notorios del Ecuador, que no es correísta, no es de ISA, no es de la revocatoria, Ecuavisa, sale un reportaje en donde justamente se confronta esto. La ministra de Salud en el piso de abajo diciendo son gente que antes militó en partidos políticos, y la reportera dice, pero en el piso de arriba pasa otra cosa, y le entrevista a una señora que dice, no me pueden operar hace 6 meses porque no hay insumos. Entonces, son dos realidades completamente distintas. Y yo en lo personal creo, y eso creemos también en el colectivo, no aguantamos más. No vamos a aguantar más lo que está sucediendo. No hay horizontes de cambio, no hay un retroceso para decir, me equivoqué, quiero hacerlo de nuevo. Simplemente hay una confrontación. Y es una confrontación bastante arriesgada, en el sentido de que además de esto, se aprueban leyes que van a permitir el uso de la fuerza sobre las personas que se manifiesten. Ya vamos a hablar precisamente de aquello, David. Gracias, Daniel González. Buenos días nuevamente, le saluda Belki Sánchez. Sí, la realidad está ahí. El tema de la inseguridad, que no es cosa menor, la delincuencia en el país, la falta de medicinas, la falta de empleo. Se ha dicho por parte del gobierno nacional que se ha generado un número determinado de empleos, pero que no llega siquiera a lo que de alguna manera se había ofrecido inicialmente. El proceso de revocatoria de mandato es constitucional, está determinado en la Carta Política, pero cómo se mira precisamente en los términos en que ha sido presentado ya en cuanto a su procedimiento como tal. Porque no quisiera yo caer de pronto en la generalidad. Y ojo, no estoy desconociendo esta realidad muy preocupante que vive el país, pero no quisiera yo caer en la generalidad de decir, ha incumplido el plan de gobierno. ¿Qué es lo que se mira puntualmente que pudo haber sido incumplido?
Bienvenido. Sí, muchas gracias, Belkis. Un gusto saludarle nuevamente. Mire, en primer lugar, el proceso de revocatoria del mandato, como lo decía Fabricio, es un derecho constitucional y es un derecho que tiene que garantizarse por las instituciones que tienen que ver con los derechos de participación, en este caso el propio Consejo Nacional Electoral. Si bien es cierto, en este momento el proceso de revocatoria está para la contestación del presidente de la República, aún no ha sido admitido el proceso de revocatoria. Luego que conteste el presidente de la República, el Consejo Nacional Electoral tiene 15 días para pronunciarse de forma motivada si procede o no el proceso de revocatoria. Si dice que no procede, pues se archiva y el proponente, el colectivo que lo está llevando adelante, no podría volver a presentar un nuevo pedido de revocatoria para esta autoridad. Y si prospera, sí, el Consejo Electoral tendrá que darle los formularios para que recoja el 15% de firmas del registro electoral de las elecciones del 2021 y le da un plazo de 180 días para que lo pueda realizar. Una vez que recolecte las firmas, pues tendrá que presentar al Consejo Electoral y si cumple con ese requisito de legitimidad de firmas, pues el Consejo Electoral tendrá ahí también 15 días para revisar, para emitir los informes y con eso tendrá que convocar a un proceso de revocatoria en el cual los ecuatorianos tendremos que pronunciarnos respecto de que si se revoca o no el mandato, en este caso al presidente de la República. Ahora, aquí hay algo que tener claro y precisarlo también, es que si bien es cierto, muchos ecuatorianos pues estamos descontentos con lo que sucede en el país, lamentablemente es una tierra de nadie, podría denominarla, pero para que proceda el proceso de revocatoria, entiendo que la causal es el plan de trabajo, porque hay 3 causales: plan de trabajo, incumplimiento al plan de trabajo, violentación a los derechos de participación o incumplimiento de funciones en cuanto a las competencias que tiene por constitución y ley el presidente. Ahora, si es que, por ejemplo, el ciudadano o el colectivo manifiesta que ha incumplido algún parámetro de seguridad de su plan de gobierno, pongamos un ejemplo, si el gobierno dice que dentro de su plan de trabajo va a presentar un plan de seguridad en el país y no establece una fecha, por ejemplo, ¿cuándo lo va a hacer? Estamos hablando que tiene 4 años para realizarlo. El momento que conteste el presidente de la República en un planteamiento de esa manera, dirá, vea, yo voy en ejercicio 1 año, lo estoy elaborando, lo estoy realizando, aquí están los documentos que justifican y con eso pues tengo 3 años aún para poderlo aplicar. Pero si el presidente de la República dice dentro de su plan de trabajo que ese plan de seguridad lo implementará en el primer año de gobierno, claro, él tendrá que justificar y decir dónde está aprobado, cómo se lo ha implementado. Claro, porque podría presentar, decir, aquí está mi plan y en el año hice esto. Podría decirlo, ¿no? Claro, podría decirlo. Ahí justamente, a ver, la solicitud va con todos los elementos, con el plan de trabajo presentado, certificado por el propio Consejo Electoral, y la autoridad, en este caso el presidente, tiene la posibilidad de contestar documentadamente y decir si ha cumplido o no ha cumplido, en qué etapa está. Y con eso el Consejo Electoral va a valorar, bajo los argumentos pues que corresponden, si tiene razón el proponente, o en este caso el presidente de la República, y de eso resolver si admite o no el proceso de revocatoria. Por eso es muy importante, cuando se plantea este tipo de iniciativas ciudadanas, identificar claramente, ¿no es cierto?, cuál es el incumplimiento del plan de trabajo, para que de esa manera la autoridad pues no tenga la discrecionalidad para poder justificar de cualquier manera, porque si en las propuestas o el proponente pone de forma abierta, pues la contestación será de la misma manera y será difícil identificar, ¿no es cierto?, cuál es el incumplimiento del plan de trabajo. Entonces, habrá que esperar que se cumplan estos 7 días que tiene el presidente de la República para plantearlo. Ahora, otro tema que estaba en debate y que es importante precisarlo es que la revocatoria del mandato es respecto de la autoridad, no respecto del binomio o de las listas que se inscribieron. Si bien es cierto, el presidente de la República nace en una papeleta conjunta con su vicepresidente, son 2 autoridades distintas. Y si vamos a la Constitución y a la ley, el procedimiento de revocatoria se habla por autoridad, por dignidad, porque claro, el presidente de la República puede haber incumplido un plan de trabajo, ¿no es cierto?, pero el vicepresidente tiene pues determinadas delegaciones, funciones que le establece el propio presidente, por lo tanto, la identidad fáctica que pueda haber en esas funciones, en esas actividades, pues no serían las mismas. Entonces, por eso la propia Constitución habla de autoridad, no habla de binomios, no habla de listas, el momento de plantear una revocatoria del mandato.
Correcto. David, ¿cuál es su reflexión sobre esta explicación que acaba de señalar Daniel González? Ya. Bueno, nosotros hemos planteado sobre las dos autoridades, por eso hay 3 solicitudes de revocatoria, la del presidente, ya. La del vicepresidente, la otra no es nuestra. Ya. Pero sobre presidente y vicepresidente. Hay que entender. 2 por separado. Claro. Hay que entender también que el vicepresidente cumple funciones delegadas por el presidente. Entonces tienen el mismo plan de gobierno, sin embargo, bajo lo que Daniel dice, es así. Hemos presentado 2, justamente anticipándonos a esta probabilidad. Por una parte. Por otra parte, sí quiero hacer un llamado de atención. Estamos en un año preelectoral y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en este momento. Los planes de gobierno, cuando se los acepta, no se los acepta desde una perspectiva medible. Cuando tú te gradúas de la universidad, a ti te dicen presenta un plan de tesis y ese plan de tesis debe tener objetivos medibles. Acá no, acá se puede decir cualquier cosa en el plan de gobierno sin tener un estándar de medición en tiempo y posibilidad, pertinencia. Entonces yo puedo llegar y escribir en el plan de gobierno, que no está escrito, pero es un ejemplo, puedo poner quiero virarle a la Virgen del Panecizo, y se pone en el plan de gobierno, y no hay quien lo mira. Si es que la gente, y aquí quiero hacer un llamado de atención también, si es que la gente no se da cuenta de esto, simplemente no hay el ejercicio y el pedido de la revocatoria. La revocatoria está en el artículo 105 de la Constitución, es un derecho ciudadano, pero lo que Daniel nos acaba de decir debería llamarnos la atención. 3 procesos apenas se han dado. La pregunta sería, ¿y quién detiene los procesos? Nosotros estuvimos ya involucrados en un proceso previamente que tampoco fue el de Mauricio Rodas. Y quien lo detuvo fue el mismo Estado. ¿Qué pasó con ese proceso de revocatoria del alcalde Rodas en su momento? Nos entregaron los formularios un mes después de que él cumpla un año para que ya falte un año para cumplir el mandato. Con lo cual ya no procedía. No, sí procedía, porque ya la solicitud la hicimos antes. Correcto. Pero la efervescencia se perdió. Recuerdo que quien me entrevistó en ese momento, uno de ellos fue Fabricio, decía, pero déjenle terminar, ya le falta solo un año. Por un lado. Y por otro lado, los políticos no inclinaron porque en un año no les convenía que salga él y que se quede cualquier otra persona que no sean ellos. Entonces, ¿quién detiene los procesos políticos? Y esta es la parte que quiero hacer hincapié acá. ¿Quién los detiene? ¿El Consejo Nacional Electoral? Los mismos políticos que tienen amarres dentro de los que deben ejercer como organismos de control de esto y hacen juicios y hacen papeles políticos. Nosotros hemos presentado 2 recusaciones. La recusación contra Enrique Pita y contra el concejal Cabrera. El uno auspiciado por el Partido Social Cristiano y el otro por Creo. Y sin embargo, nos devuelven diciendo que no son procedentes las recusaciones porque no se puede corroborar que haya esta relación, este nexo. Cuando ha sido de conocimiento público abierto por medios, que fue Creo quien le puso al consejero Pita y fue el Partido Social Cristiano quien le puso al consejero Cabrera. Entonces, ¿qué tiene que haber? Un acta firmada diciendo si soy amigo del presidente o no soy amigo del presidente. Esto es una muestra clara de que quien detiene el ejercicio ciudadano es justamente el poder político enquistado en el Estado. Déjeme preguntarle a Daniel González esta parte que también estaba justamente en nuestro radar para consultarle. El hecho de que el movimiento Creo haya impulsado la postulación de Enrique Pita para el Consejo Electoral o que el Partido Social Cristiano haya impulsado la postulación de José Cabrera para integrar el CNE, de suyo los hubiese inhabilitado para conocer el trámite de esta revocatoria. Daniel. Sí, mire, personalmente creo que ahí el Consejo Electoral se equivoca porque debió aceptar esas recusaciones. ¿Por qué? Si bien es cierto, dentro del derecho administrativo usted tiene 2 figuras, la excusa y la recusación, para evitar contaminar este proceso debieron haberse excusado estos 2 consejeros. ¿Por qué motivo? Porque cuando ingresaron en funciones estos actuales consejeros, recordemos que fueron, pues, dentro de este concurso que llevó el transitorio, fueron delegados por los partidos políticos, a pesar que la Constitución manifiesta que no debería ser así. Entonces, el vicepresidente del CNE, el señor Pita, pues, es delegado del movimiento Creo, y el señor Cabrera es delegado del Partido Social Cristiano. Ellos tienen una alianza, de lo que pude revisar, para proponer la candidatura ya en segunda vuelta del señor actual presidente Guillermo Lasso. Por lo tanto, existe un conflicto porque ellos intervinieron dentro de ese proceso. Ahora, la excusa que plantea el colectivo está bajo el artículo 84, 86, si no me equivoco, numeral 1 y 4, causales 1 y 4, donde se habla de conflictos de intereses. Entonces, si bien es cierto, claro, es una norma abierta,
para evitar contaminar este tipo de procesos que después, ¿no es cierto?, puedan haber inconvenientes. Creo yo que procedía la recusación, más allá de transparentar el proceso, es porque estas personas intervinieron y son delegados de un partido político. Es como que si vamos a que el árbitro del fútbol, ¿no es cierto?, tenga su propio candidato, le haga ganar, tenga que conocer un procedimiento administrativo en contra de ese jugador. Entonces, algo similar pasa acá. Sin embargo, creo yo que tendrían los recursos aún para ir al Tribunal Contencioso Electoral, pero desde mi punto de vista, sí, esas recusaciones tendrían que tener cabida en el ámbito ya jurídico, porque las causales que establece el Código Orgánico Administrativo son claras y en virtud de eso debieron continuarlas para que suplentes asuman y solamente conozcan ese procedimiento. El tema es que de la integración actual o de la integración original del Consejo Nacional Electoral, porque Luis Verde Soto renunció en su momento, de esa integración original teníamos Enrique Pita, propuesto por Creo, José Cabrera por el Partido Social Cristiano, Estela Cero por Alianza País, Diana Tamaín entiendo que por la CONAIE, no Pachacuti abiertamente, pero sí la CONAIE, y el señor Verde Soto, que había sido asesor de alguna campaña electoral, apareció como candidato de organizaciones sociales, de la Junta Cívica de Guayaquil y otras organizaciones. Digo, ahí cada uno tenía un origen, digamos, político en este sentido, Daniel. Sí, es así, como usted lo dice, Fabricio, pero el tema es que acá su candidato está de presidente. Del movimiento al que pertenecen. Entonces, claro, ahí ellos no van a querer dejar de ser gobierno. Mucho más cuando sí, lo que se dice es cierto. Muchas veces las instituciones públicas obstruyen estos procedimientos, se inventan cualquier proceso para detener los procedimientos de participación ciudadana. Mire que el Consejo Electoral hace pocos días negaba partidos y movimientos políticos porque no han adjuntado la cédula de ciudadanía, cuando la ley de simplificación de trámites del sector público dice que ya no se debe adjuntar cédula de ciudadanía a ningún proceso administrativo. Entonces, este tipo de circunstancias sí comienzan a dejar cabos sueltos dentro de los procedimientos, en este caso el revocatorio de mandato, que después, lógicamente, los ciudadanos tendrán con legítimo derecho de protestar alguna resolución, a lo mejor, voy a decir, si es que es en contra, de que existió una actuación a lo mejor no debida, arbitraria por parte del órgano electoral. Entonces, en ese sentido, lamentablemente creo que el Consejo se equivocó al no aceptar esas recusaciones y dar trámite pues a que los suplentes, que entiendo que sí hay 2 aún, puedan asumir y en esa sesión conocer pues ese informe. No es que se iban a extrañar completamente de sus cargos, no es que les iban a afectar a su remuneración como consejeros del Consejo Nacional Electoral, sino que la legislación ha preveído ese tipo de circunstancias justamente para evitar que se incline cualquier decisión a uno u otro lado. No obstante, justamente, Daniel, si bien procedían estos recursos, ¿cómo mira la respuesta por parte del Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo mina esto la credibilidad en esa instancia? Y ¿qué hacer si de alguna manera, y como lo ha señalado, la legislación en cierta medida es clara? Mire, una de las garantías del debido proceso que no solo prima en la Constitución de la República, sino en sentencias de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tema internacional, supranacional, es tener jueces imparciales en las decisiones de los casos, mucho más cuando estamos hablando de temas tan delicados como derechos de participación. Entonces, en ese sentido, esa garantía de un juez imparcial también cabe al Consejo Nacional Electoral, porque a pesar de ser sede administrativa, ellos cumplen una función de garantizar o no de derechos, de resolver situaciones jurídicas respecto de determinadas personas en cuanto a proponer una revocatoria, ¿no es cierto?, en cuanto a aceptar o no la revocatoria del mandato. Entonces, en ese sentido, esta garantía debe ser prevista también en este procedimiento. No la ha aceptado el Consejo Electoral, me parece que ahí incluso habría que ver la garantía de la motivación en cuanto a esa decisión. Tendrá que el colectivo, creo personalmente, ir al Tribunal Contencioso Electoral para tratar de ahí hacer prevalecer esta garantía de tener un juez imparcial y que el Tribunal Contencioso Electoral pueda dejar sin efecto esa resolución y con eso pues proceda a la recusación y puedan actuar otros consejeros que no tengan conflicto o interés directo porque ellos propusieron un candidato. Son parte de la organización política del actual presidente de la República. Claro que ya el Partido Social Cristiano y Creo en este momento no tienen relación,
¿no es cierto?, dentro de su alianza política, pero vamos a la legitimidad de origen. Ellos nacieron en virtud de una designación de dos partidos que llevaron a la presidencia de la República al actual presidente Guillermo Lasso. Déjenme cumplir con un compromiso publicitario. Estamos charlando, dialogando en este panel con Daniel González desde Loja y acá en Quito con David Paz, que forma parte del colectivo que plantea la revocatoria de mandato del presidente Guillermo Lasso, analizando justamente la propuesta, pero también la parte en derecho, cómo procede el tema de revocatoria. Aquí en A Primera Hora, no se desconecten de nuestra señal, volvemos. Vamos juntos, camino al Gran Show de Sonorama, en el Mundial de la FIFA Qatar 2022. Inicio de espacio publicitario. En Fundación Vista para Todos, encabezada por Diego Benítez, somos líderes en el Ecuador en la prestación de servicios y atención de especialidades de optometría y oftalmología con tecnología de última generación. Brindamos servicios de calidad de manera permanente en nuestras unidades y brigadas médicas y contribuimos a la salud visual de la comunidad con espíritu solidario. Fundación Vista para Todos, 33 años sirviendo a los ecuatorianos. Visita nuestra página web fundacionvistaparatodos.com.es. ¡Es papá! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó a casa! Más que una casa, es felicidad. Solicita un crédito hipotecario para tu primera vivienda en www.pichincha.com con una tasa desde el 4.87% hasta 25 años plazo, para que tengas lo que siempre quisiste. Banco Pichincha, en confianza. Tasa y plazo aplican para crédito de vivienda de interés público y vivienda de interés social. Este finde me voy con mis panas a comer un cuisito a Cuenca. Voy a aprovechar para ir con mi familia a Mindops. ¿No eres con los días en la playa? Vamos a Olón. ¡Al fin la gira del cole! ¡Nos vamos a Baños en Bato y al Cuyo! Disfrutemos de nuestro hermoso Ecuador, pero ten presente que debido al clima, varias vías se encuentran en mantenimiento. Conduce con precaución y respeta los límites de velocidad como los establece la ley de tránsito. Formemos el Team Vial. Lo hacemos todos. Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos. Francisco el Toro Acevedo, Miguel el Kaiser González y Daniela la Cabra Torres no son apodos de futbolistas, sino de grandes emprendedores de nuestro país que se han ganado sus nombres a punta de esfuerzo y trabajo duro. Todos ellos eligieron la nueva Rich TX Trabajo Extremo de Dongfeng, una nave con un potente motor de 2.4 litros, 137 caballos de pura fuerza y calidad comprobada. Encuentra la nueva Rich TX Trabajo Extremo con precio desde $19,990. Recibimos tu vehículo usado como parte de pago. Dongfeng, con el respaldo de Corporación Maresa. Inspirado en la diversidad de la ciudad y sus impresionantes paisajes, The Hills será una llamativa adición al horizonte del Puerto Santa Ana. Un valle verde que contiene un oasis de piscinas, canchas deportivas y un pequeño parque frente al río. Una plaza comercial más una serie de áreas sociales diseñadas para brindarte la mejor experiencia en un entorno seguro. La vida en The Hills superará tus expectativas. Visita nuestra sala de ventas o ingresa a uribeschwarzkopf.com para conocer más de este nuevo proyecto inmobiliario. The Hills, The Happiness. Un proyecto Uribe Schwarzkopf. ¡Gané! Con tus ahorros en Banco del Pacífico siempre ganas. Por cada $50 de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa por el departamento de tus sueños. Además, gana increíbles premios mensuales. 3 autos Kia Soluto 0 kilómetros, 3 cruceros por el Caribe, 4 cuentas de ahorros con $1,000, 400 tarjetas de gasolina, 220 tarjetas de regalo. Si no tienes una cuenta de ahorros, ábrela en la app Onboard BDP. Banco del Pacífico, tu banco. Revisa términos y condiciones en www.bancodelpacifico.com. Fin de espacio publicitario. A primera hora, por Sonorama, la gran señal nacional. Siete con 42 en la mañana. Bueno, les cuento. Hablábamos y teníamos en la cabeza el caso del Chato Castillo, investigando. Son 6 alcaldes a los cuales se les ha revocado el mandato desde la vigencia de la Constitución de Montecristi. El alcalde del cantón Tigüinza, Pujupat Chamic, Luis Mendoza del cantón Junín, Manabí, Víctor González del cantón Pablo VI, Segundo Mejía
del cantón Palanda, Doris López del cantón Jaramijó y José Bolívar Castillo del cantón Loja. Son los 6 alcaldes a los cuales se les revocó el mandato, y hay casos de otros alcaldes sobre los cuales prosperó el proceso, pero no se les revocó el mandato en el proceso electoral, en las urnas. Hay, por ejemplo, el caso de Luis Heras de Palora, Máximo Betancourt de Naranjito, Michelle Achi de Playas, Víctor Tinoco de Puyango, Edson Alvarado de Santa Lucía, Tarquino Cajamarca de Limón Indanza, Nelson Herrera de Marcelino Maridueña, Bolívar Jumbo de Pindal, Silverio Maldonado de Balsas, Manuel Aguirre de Huaquillas y Colón Isurieta de Puerto López. Esta es información que justamente publicó en su momento el Instituto de la Democracia, hablando de la revocatoria de mandato entre los revocados y los ratificados, que son los procesos que justamente se han desarrollado, varios de ellos por incumplimiento del plan de trabajo. El 47% de estos procesos por incumplimiento del plan de trabajo y el 53% por incumplimiento de funciones y obligaciones, de acuerdo a la información del Instituto de la Democracia. David Paz, ahora, el presidente de la República está decurriendo el término de 7 días, se excluyen los fines de semana para que presente sus descargos y el CNE entrara a resolver. ¿Están conscientes de que el CNE podría, recibiendo los descargos del presidente, podría considerar que no cabe dar paso al proceso y no entregar los formularios para recolección de firmas? Claro, estamos nosotros conscientes de eso, pero no hemos llegado a ese paso. Justamente por eso lo primero que nosotros hicimos era tratar de recusar las recusaciones para que los consejeros se excusen de conocer la causa y den paso a quienes los alternan. Estamos conscientes de que si es que esto sucede, simplemente ahí se bloquea el proceso, ahí se acaba el proceso, pero queremos llegar a esa instancia. O sea, queremos llegar a la instancia que haya que llegar, pero con una cancha sin inclinación, con una cancha justa, con una cancha que nos dé las garantías de que las cosas van a suceder sin un interés político y sin un interés partidista por detrás. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué le sostiene ahorita al presidente? Ayer escuchaba en un medio de comunicación, no tiene sostén popular. Según encuestadoras oficialistas, por decirlo de alguna manera, no tiene sostén popular. Sostén en el Congreso no tiene, sostén en la Asamblea no tiene. ¿Quién le sostiene? No puede ser posible que quienes deberían ser parte del ejercicio de la democracia, donde la participación ciudadana es un eje fundamental del desarrollo social, se forjen o se autonominen como jueces e inclinen la cancha a quienes a ellos les conviene. Y eso es lo que estamos evidenciando ahora. Y vuelvo a insistir en el tema. No se quiere recusar a los 2 consejeros con intereses que son obvios y evidentes de por medio. Eso nosotros no podemos, no queremos permitir. En función de esto, nosotros hemos convocado a un plantón afuera del CNE este día lunes a las 10 de la mañana, justamente para vigilar esto. El lunes 13 de junio a las 10 de la mañana hemos convocado a un plantón en las afueras del CNE, porque creemos que al final del día nosotros como ciudadanía tenemos 2 mecanismos para ejercer democracia. El tema de sostener estos procesos de revocatoria, haciéndoles saber a los mandantes que el otorgamiento del poder a través de las urnas no es un cheque en blanco para que cumpla los 4 años, pero no lo que ofreció. Y por otro lado, lo que nos ha demostrado los años y la historia es que solo en las calles se logra hacer la voluntad popular. El día lunes a las 10 de la mañana estamos convocando a las afueras del CNE justamente para ejercer presión sobre este tema. Pero le quiero insistir, David, ¿están conscientes de que podrían no dar paso a la entrega de formularios? Estamos conscientes. Estamos conscientes. Ese es el proceso. Ya, pero si lo hace el CNE, de alguna manera tiene esa potestad. Claro, y esperamos que después de eso venga otro proceso de revocatoria. El proceso de revocatoria lo puedes iniciar tú, Fabricio, Belkis, mi persona, Juano, Sultano, Fulano, Mengano. Lo puede iniciar un año después de haber iniciado el proceso de mandato y 1 año antes. O sea, tenemos 2 años para eso. Y los ejercicios el tema de los incumplimientos ya está dado. Las medicinas, la educación y el acceso a la universidad, que va más allá de decir elimino la CENESID. Para poder acceder a la universidad necesitas tener infraestructura. ¿Cómo le puedes decir a una persona venga a estudiar si no le das bancas, microscopios, computadoras? Si limitas el presupuesto, ahí están los incumplimientos. Y eso va a seguir. Entonces las causales de revocatoria están ahí. Correcto. David, ¿es posible... Daniel, ¿es posible pensar en que este proceso o estos procesos prosperen
más todavía o además sobre la base de lo que ya nos ha dejado la experiencia? Mire, Belkis, y de lo que decía Fabricio, todos los procesos de revocatoria del mandato que han ido a las urnas, pues esas autoridades han sido revocadas. Mucho más en el caso de gobiernos autónomos descentralizados, donde hay alcaldes que ganan con el 30%, con el 35%, incluso menos. En el caso, pues, del presidente de la República, en caso de que prospere, pues sería un caso inédito para esa dignidad. Personalmente creo que vendrían el tiempo y recolectarían las firmas, y en un proceso revocatorio pues sería muy complicado para el presidente de la República. Ahora, si bien es cierto, me parece a mí que para que prospere este proceso dentro del Consejo Electoral depende mucho de la forma en la cual se planteó la solicitud. O sea, yo sí insisto ahí de que si bien es cierto el Código de la Democracia no establece un mega formato de cómo se debe presentar un plan de trabajo por parte de una autoridad, pero sí hay elementos mínimos que debe contener, por eso fue calificado y aprobado por el Consejo Electoral para que sea candidato. Ahora, de ese propio plan de trabajo hay que establecer cuáles son las causales de incumplimiento para poder en la solicitud, ¿no es cierto?, fundamentarlas, sustentarlas. Porque claro, si el presidente de la República dentro de su plan de trabajo, por ejemplo, no puso nada de seguridad, yo no podría plantearle un proceso de revocatoria por temas de seguridad. A lo mejor ahí la causal correcta sea por incumplimiento de funciones. Entonces, esa particularidad y el identificar cuál es la causal correcta y cómo la propongo, pues ya depende del colectivo y de los ciudadanos que lo planteen. Porque claro, si es que como presidente de la República no he puesto nada de temas de seguridad, por proponer el ejemplo que estamos tratando, dentro del plan de trabajo simplemente se contestará, o el presidente contestará diciendo, vea, dentro de mi plan de trabajo no hay nada del tema de seguridad, por lo tanto no hay incumplimiento del plan de trabajo. Entonces, es ahí cuando justamente este tema de plantear y contestar viene a cruzarse, y el Consejo Electoral tendrá que identificar esos elementos para aprobar la solicitud o no. Entonces, por eso recordemos que no solamente es el incumplimiento del plan de trabajo, sino incumplimiento de funciones, incluso atentar contra los derechos de participación. Ahora, otro tema también ahí que es muy cierto, es si es que en caso es negado, pues podrán ir por los recursos legales que corresponden, pero claro, únicamente la persona o el colectivo que ha presentado no podría volver a presentar. De ahí cualquier ciudadano podría volver a presentar un proceso de revocatoria en contra del presidente de la República. No es que por, digamos, el hecho de que se negare este procedimiento, ya después no pudieran plantearlo. No, sí lo pudieran plantear sin ningún inconveniente, con la solicitud y con el sustento del caso tal cual lo establece la normativa. Correcto. Yo le pregunto, Daniel, vamos a suponer que finalmente el Pleno del CNE señala que en derecho procede continuar con el trámite y entrega al colectivo los formularios para la recolección de firmas. 180 días, hablamos de 6 meses más o menos. Si hacemos un cálculo, la Constitución habla de que se debe recoger el 15% del padrón electoral. Entiendo que de la última elección fueron 13 millones de ecuatorianos. Estamos hablando de más o menos 1,9 millones de firmas. Está claro que no se deben solamente recoger 1,9, sino 3 veces más, por las dificultades que hay en el proceso de recolección. Hay gente que no firma bien, que pone nombres que no corresponden, nombres de artistas, nombres de cantantes, nombres de futbolistas, de gente conocida, etcétera, y esas firmas se invalidan. En 180 días, digo, de la experiencia electoral que usted tiene, Daniel González, ¿se puede recoger semejante cantidad de firmas? Sí, mire, Fabricio, ahí depende mucho de la logística que planteen los proponentes. Lógicamente, las 24 provincias, las personas que les colaboren en la recolección de firmas, la responsabilidad que existe sobre esa recolección de firmas. Ahora, lo que usted manifiesta es muy cierto. Si bien es cierto, se necesita casi 2 millones de firmas, el 15%, para que prospere un proceso de revocatoria para el presidente de la República. Una vez que se presentan las firmas, digamos, al Consejo Electoral, pues el Consejo Electoral hace una depuración inicial, verifica si los nombres están completos, si corresponden a los números de cédula, si la firma está repetida dentro del mismo formulario, ¿no es cierto? Además de eso, verifica también luego la similitud de la firma del ciudadano que firmó. Esto lo hacen funcionarios del Consejo Electoral, en una pantalla ponen la firma del formulario
y en otra pantalla ponen firmas del registro electoral de alguna entidad, de algún banco, para ver si son similares. Si son similares, pues pasarán. Si no son similares, pues se desecharán. Entonces, en ese sentido, sí, no tendrán que recolectar más allá del requisito del 15%, porque existe una verificación y va a existir un margen de error. Desde luego, siempre los seres humanos que recogen esas firmas pues van a tener algún tipo de equivocación y por lo tanto deberán recolectar un número mayor de firmas para evitar después tener inconvenientes. Entonces, esa revisión, hablemos que de forma que hace el Consejo Electoral, pues para eso tiene 15 días luego de que presenten las firmas. Y en esos 15 días el Consejo tiene que emitir un informe diciendo si han cumplido con las firmas o no. Si no cumplieron dentro de esos 6 meses, pues ya no prosperaría tampoco el proceso de revocatoria. Solamente si cumplen con ese requisito de firmas, pues el Consejo tiene la obligación de convocar a un proceso de elecciones con una papeleta para revocar el mandato o no. Correcto. David, justamente 2 puntos. Lo uno, lo que señalaba Daniel González, ¿cómo están con el tema logístico ya en cuanto a operatividad para lo que sería eventualmente el proceso de recolección de firmas? Y 2, entiendo que el presidente de la República no se ha pronunciado sobre este tema, está decurriendo el plazo. En efecto, el consejero Enrique Pita decía aquí, no tiene tampoco la obligación de responder a esto. ¿Qué va a pasar si no lo hace? Ya, justamente esto, y concatenando con la pregunta que me hizo anteriormente Fabricio, cualquier tipo de negativa debe tener una motivación sustentada. O sea, les niego este proceso por tal y cual razón, y esto tiene que ser coherente. Estamos conscientes de que esto puede pasar, pero siempre buscando justamente eso, que se nos sustente el por qué se nos negó, por una parte. Por otra parte, en el tema logístico nosotros hemos estado haciendo vocerías en provincias, la gente de las provincias está activada, tenemos parte de los colectivos, como dije hace rato, no somos una agrupación personalista, sino somos varias cabezas en colectivos, varias personas empoderadas del proceso, dado la situación nefasta que vivimos los ecuatorianos. Y la otra pregunta... sí, él no, una de las estrategias políticas, mala estrategia, pienso yo, es justamente tratar de invisibilizar los procesos que no me convienen a partir de no manifestarme, no pronunciarme, no decir nada. Pero justamente eso es lo que yo mencionaba hace rato. El Consejo Nacional Electoral está obligado a recurrir a todos los mecanismos legales y judiciales para que haya esa manifestación oficial, haya ese pronunciamiento oficial, porque claro, una cosa es que no diga nada en medios públicos, que no diga nada en sus cadenas, pero es otra cosa que ya no haya una manifestación oficial a través de los canales adecuados sobre el proceso mismo como tal, dentro de los pasos y plazos que corresponden en el tiempo. En ese sentido, yo soy muy enfático en decir, el proceso tiene momentos distintos. Es un momento el que estamos viviendo ahora y justamente por eso yo hago énfasis en decir, tiene que responder a lo que está pasando ahorita. Hablar de la recolección de firmas es otro momento. Y después de las firmas, lo que pasará, porque este es un proceso que no es corto, es un proceso que más bien es bastante grueso, bastante largo. Que va cumpliendo fases. Totalmente. Entonces debemos irnos enfocando en las fases y nosotros como colectivo estamos conscientes de eso. Y la lucha se vuelca a cada una de las fases, entendiendo que eso genera desgaste de lado y lado. Y mientras más va creciendo esa púa que hace que el poder político se despierte y diga, me están molestando, el desgaste es de lado y lado. Y eso es justamente lo que queremos, eso es justamente lo que buscamos. Yo le pregunto, David, ¿hay condiciones políticas en este momento para plantear esta revocatoria de mandato? O sea, vamos a suponer que prospera esto. ¿Y después de eso qué? Justamente eso es lo que yo mencionaba hace rato. Nosotros no podemos hacernos cargo como colectivo del ¿y después qué? Es una pregunta que es obvia. Y es irresponsable. Les habrán hecho, ¿no? Más allá de preguntas han sido acusaciones. Han sido acusaciones de vos quieres ser candidato, vos quieres ser presidente, vos quieres ser lo que sea. Y por ahí va la cosa. Nosotros justamente por eso tenemos claro en que esto se divide en momentos. Y la unión, el nexo de unión de los colectivos que estamos confluyendo ahorita es la causa, la razón, que es la salida de Lazo y Borrero del poder, dado que nos está matando a los ecuatorianos. ¿Qué pase después? Tenemos un abanico de posibilidades en este Ecuador amazónico, como por lo que pasó en el 96, que fue Fabián Alarcón, presidente interino, inventándose una parte de la Constitución que no estaba vigente, que no existía siquiera. No estoy diciendo que eso va a pasar, estoy diciendo que las circunstancias dirán que pase. Y justamente por eso nosotros nos estamos enfocando en los momentos. La politóloga Ariana Tanca, que no nos pudo acompañar el día de hoy, había escrito en su cuenta Twitter en su momento, hace 2 días,
Nos pasamos algunas décadas votando presidentes pensando que así se resolverían los conflictos, sin soluciones de fondo, le hacen normativas. Seguirán surgiendo los mismos problemas, pero con diferentes caras y distintos partidos. La muerte cruzada y la revocatoria son parches. Esa era la opinión que ella tiene sobre esto, que puede ser un parche. David, ¿usted qué piensa sobre esta reflexión? Que no se le puede dar un cheque en blanco al gobierno o a quien quiere ser gobierno pensando en que por estas razones, que justamente estas argumentaciones son las que le hacen pensar al gobierno que me eligieron y yo puedo hacer lo que quiero por el tiempo que me quede, a costo de lo que sea y a costo de las vidas que sean, porque esto no es un costo monetario, esto es un costo en vidas. Las personas que mueren porque hay ausencia del Estado, pues, y quien maneja el Estado es el gobierno. No se trata de meter militares a las calles, no se trata de decir que entren todo el mundo a la universidad pero no doy presupuesto, no se trata de decir y hay 300.000 empleos pero no hay las hojas de ingreso al IES. Entonces, no son parches, son ejercicios de democracia que justamente pretenden eso. Oiga, usted quiere ser candidato, verá que no tiene un cheque en blanco, pues. No es un cheque en blanco para que usted haga lo que usted quiera durante 4 o 5 años, del tiempo que sea, con lo que se le ha elegido. Y eso es lo que los mandatarios están pensando actualmente. Déjame preguntarle a Daniel González, ya en la recta final de esta charla. Daniel, vamos a suponer que prospera la revocatoria. Ya, las dos revocatorias, por separado, nos ha dicho David Paz. La una del presidente Lasso, la otra del vicepresidente Borrero. ¿Quién gobierna? O sea, ¿qué dice la normativa ahí, en ese escenario? Sí, mire, Fabricio, hay un cauce constitucional en caso de que no esté presidente y vicepresidente, pues es el presidente del Parlamento Nacional. Entonces, hay un cauce constitucional que se ha establecido para ello. Pero gobierna temporalmente. Temporalmente, sí, efectivamente, temporalmente. Pero ahí, Fabricio, hay que tener presente algo. A ver, creo que el proceso de revocatoria del mandato o el cambiar un presidente, hablemos, si bien no soluciona un problema de un país por circunstancias de fondo, pero claro, tampoco podemos esperar que el país se despedace completamente, creo yo, y por eso los ciudadanos pueden plantearlo libremente. Ahora, la muerte cruzada puede tener un elemento de tinte político, ¿no es cierto? Está dado dentro del Parlamento, entre dos entidades dentro de un propio Estado, ejecutivo, legislativo. En el caso de la revocatoria me parece que es un tema que tiene mucha más legitimidad en caso de que prosperara. ¿Por qué? Porque usted tiene dos momentos. Uno, en el cuanto tiene que recolectar cerca de 2 millones de firmas para decirle al CNE, vea, no soy solo yo como persona, no somos 3 personas, no somos 5 personas, somos 2 millones de ecuatorianos que proponemos y presentamos estas firmas para que prospere un proceso de revocatoria del mandato. Ahora, no es que ahí se decide la revocatoria del mandato, eso va a las urnas y todos los 13 millones de ecuatorianos que están habilitados para sufragar, pues tendrán que pronunciarse respecto de un proceso de revocatoria. Entonces, me parece que sí tiene elementos de mayor legitimidad, hablemos, en el ámbito ciudadano, un proceso de revocatoria y por lo tanto, al ser un derecho incluso constitucional, pues deben darse todas las garantías desde el Estado para que este tipo de circunstancias prosperen. Claro está que sí, no prosperan, como decía en este caso David, pues deben darse resoluciones debidamente motivadas desde las instituciones, en este caso desde el CNE, para explicar las razones por qué sí o por qué no. Correcto, Daniel. Lo último, David, le voy a trasladar un mensaje que nos ha llegado tal cual. Me gustaría una ampliación de los datos de las personas que solicitan la revocatoria del mandato para conocer quiénes son, qué hacen, a quiénes representan, cómo se financia el colectivo. Creo que es una pregunta importante, David. Sí. Bueno, en las firmas de solicitud de revocatoria está Kerly, que es la persona que firma, es la presidenta del consejo del colectivo, justamente porque es quien firma. Pero como dije hace un momento, somos algunos colectivos. Está Marianita de las enfermeras, presidenta de las enfermeras del comité de enfermeras. Están médicos que han sido despedidos. Estamos nosotros. Yo me debo a un colectivo que se llama Acción Jurídica Popular. El colectivo está compuesto por varias cabezas. Está Priscila Schettini, que es la esposa de Freddy Carrión, del ex defensor del pueblo. Están algunas personas, ciudadanos. Yo no soy afiliado a ningún partido político, soy docente universitario, tengo mi trabajo, pero hago ejercicio ciudadano también a través de los colectivos. Entonces no hay cuando se habla de financiamiento, no hemos requerido a un financiamiento. Quienes lo hemos hecho a partir de mi impresora. Estos documentos fueron impresos de mi impresora de mi casa, el internet es pagado por mí, entonces no hemos requerido. Estamos conscientes, eso sí, estamos conscientes de que si les aprueban necesitan una logística para la recolección. Tú hablabas la semana anterior de un músculo económico. Totalmente. Y tenemos experiencia en eso, porque lo hicimos con Rodas.
Logramos imprimir los formularios a partir del malestar ciudadano. Hubo gente de imprentas que nos decía, yo le imprimo 100,000 formularios. Otro, yo le imprimo tantos, yo le imprimo tantos. Gracias. Porque es parte de por eso yo hablaba de una causa. Por eso dije hay que dividir en momentos. Esto no se trata de que Juan Pérez sea candidato, ni mucho menos. Estamos unidos por esta causa y esto es lo que nos confluye. Hay una aclaración que quiero hacer, más que aclaración, quiero hacer un tema que quede en la conciencia de la gente. Tú decías hace rato esa reflexión de que estos ejercicios de democracia directa son medidas parche. Este y el otro que no es democracia directa, que si bien es cierto está vinculado al poder político, que es el de la muerte cruzada. O sea, yo no lo decía Ariana Tanca, por si acaso, yo di lectura de eso. Y hay muchas... Vayan a pensar que yo he dicho. Y luego me caen ahí en el Twitter. Hay muchas posturas en ese sentido. Yo quiero este rato citar el boletín y elegía de las mitas. En el momento que Juan Antampan dice, nos hacían besar el látigo y nos hacían decir Dios le pague patrón, destruidos la espalda después de haber sido latigados. Ya no estamos en época de los obrajes y las mitas. Nosotros tenemos derecho a decir no nos maten. Nosotros tenemos derecho a las libertades. Amartya Sen, un premio Nobel de Economía, menciona que las libertades se dan cuando tú puedes ejercer esas libertades, no los libertarios, las libertades. Libertad de educación, libertad de salud, libertad de seguridad social. El Estado, basado en el concepto de Estado, del ejercicio del poder, tiene la obligación de cumplir con eso. Y si no cumple, tiene que irse a la casa o a la cárcel en el caso de ser así. Correcto. David Paz, gracias por el tiempo y por la gentileza. Gracias. Daniel González, un abrazo a la distancia, muy amable. Muchas gracias, Fabricio. Un abrazo a todos. Un buen día. Gracias a nuestros invitados, David Paz de Acción Jurídica Popular, que integra el colectivo que está planteando la revocatoria de mandato, y al especialista en materia electoral Daniel González desde Loja, que nos ha atendido telemáticamente para explicarnos justamente cómo procede ya la instrumentación en la práctica del tema de revocatoria de mandato. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.